Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Metodología de la Investigación. Hoy quiero darles algunas recomendaciones para el inicio, desarrollo y cierre del texto. ¿Cuáles serían estas recomendaciones? Lo primero es en la entrada. Siempre es recomendable abrir de una manera muy amena, amable, amigable. No tiene que ser tan rígida la estructura. Podemos comenzar con una anécdota, una historia, un poema, un fragmento, una frase. Incluso si estamos dando los resultados de la investigación, podríamos retomar una afirmación o fragmento de las entrevistas. Esto también podría ser útil. Otra manera de hacerlo es citando algún teórico reconocido o un poema que tenga relación con el tema que estamos trabajando, ¿no? Otra manera atractiva de iniciar el texto es comenzar con una afirmación o dato relevante, incluso con una estadística, con algo que llame la atención y sea como un punto de fuerza de aquello más importante que se quiere resaltar, e incluso planteando una pregunta que por supuesto se irá resolviendo o alrededor de la cual se irá reflexionando en el relato. También podemos iniciar con un ejemplo, una metáfora, describiendo la realidad o incluso con una cita indirecta. Aquí la invitación es a que cuando planeen el inicio del texto lo piensen de una manera atractiva, cómo enganchar al lector y darle a entender que aquí va a encontrar elementos que le serán de interés. Y por eso la flexibilidad, ¿no? Por eso les digo que puede ser una anécdota o una afirmación, una frase, una estadística, para que sea algo atractivo. E incluso, y si imaginamos cómo se escriben los periódicos o las notas de prensa, ustedes pueden ver que en los reportajes más largos hay pequeños subtítulos o destacados a lo largo del texto que rompen un poco con el estilo narrativo, pero que le dan al lector un descanso, una pausa y lo ayudan a mirar cuáles son los puntos más fuertes o las ideas más fuertes con las que el escritor quiere que él se quede al final de ese texto. Entonces podemos utilizar la entrada y este tipo de conectores a lo largo del texto para ayudarnos a aligerar ese peso que a veces pueden tener los textos, entendiendo que la entrada será una forma creativa de introducir al lector en el tema, de despertarle interés y de saber que él va a tener un texto muy rico, que no necesariamente por ser un texto académico o científico no tiene que tener figuras literarias, por el contrario, puede apoyarse de esas figuras literarias tan importantes como la metáfora para ejemplificar o para describir de manera argumentada el contenido del texto que queremos resaltar. Ahora pasemos al desarrollo. ¿Cómo podríamos continuar con estos hitos o momentos de creatividad en el desarrollo? Por supuesto, redactar el artículo o el documento con la estructura que me han solicitado, haciendo referencia a hechos, antecedentes, presentando un análisis y un contexto de lo que estoy trabajando, de la temática que quiera desarrollar en ese texto, pero también con cifras, datos y citas de autores reconocidos, súper importante. Aquí también pueden utilizar este argumento o este elemento de citas o datos destacados para romper con la linealidad del texto, ¿no? Y eso ya dependerá del estilo gráfico. Yo aquí también les estoy proponiendo es que rompan con el estilo gráfico. Si es un artículo para una revista indexada, pues obviamente el estilo gráfico lo va a decidir es la revista, ¿no? Lo va a decidir es la persona o el editor de la revista. Pero si es un texto que le van a presentar a un profe, si es un documento que ustedes están trabajando de manera creativa, de manera particular, pues ustedes mismos podrían hacer estos destacados, como les digo, muy similar a lo que ocurre con un artículo de prensa o con una nota en un periódico, que vamos a encontrar frases que tienen un tamaño de letra más grande o están en negrita, están en cursiva, están en un destacado, están a manera de imagen. De esta manera podrían seguir. Si no lo quieren hacer de esa manera, lo pueden poner a manera de subtítulos para no romper quizás con la norma, si les exigen que tiene que ser determinada norma y no aceptan diferentes tipos de letras o diferentes tamaños de letra. Pero igualmente las citas entre paréntesis y las estadísticas les van a ayudar a romper un poco con la linealidad del texto y le van a dar ese dato o ese elemento atractivo al documento que estamos haciendo. Claro, todo ello debe tener coherencia y relación con lo primero que estamos estableciendo, con la idea principal de nuestro documento. Y finalmente en la conclusión, a veces no se nos olvida, ¿no? A veces hacemos un muy buen texto, introducimos, desarrollamos, pero al final ya estamos cansados y decimos, bueno, ya terminé, ya desarrollé las ideas. Y no, ese es un error gigantesco porque todo texto debe tener un cierre o final.
en el cual yo recoja las ideas principales y sobre todo retome la idea principal del texto, retome cuál es la afirmación más importante con la cual yo quiero que se quede el lector, y sobre esa afirmación que quiero que piense, que estoy a favor, que estoy en contra, que está bien, que está mal, qué falta por hacer y qué falta por hacerse, ¿no? Entonces es importante que al final no quede esa reflexión sin darse y no quede en el aire, sino que por el contrario pudiéramos tener mucha claridad de cuál era el mensaje final que le queríamos transmitir a nuestro lector, que se quede en ese párrafo final condensado y él quede con la tarea de pensar que estaba bien, que estaba mal, o que faltaba algo por hacer, o que la causa de una situación fue X o Y, ¿no? Entonces nosotros en ese párrafo final le estamos diciendo al lector muy textualmente cuál era la idea para persuadirlo a que acompañe nuestra posición, y pues obviamente que después de todos los argumentos que le dimos a lo largo del texto, él piense lo mismo que nosotros estamos pensando. Y allí puedo cerrar con otra frase, una idea, una frase que, insisto, no tiene que ser una estadística o no tiene que ser algo repetitivo del texto, sino que puede ser algo creativo que nos deje con una idea de lo que leímos. Pongo un ejemplo. Alguna vez leía un artículo sobre el análisis de los textos obituarios, lo que escriben cuando una persona muere. En el periódico se publica una nota dando pues las gracias por la vida de esta persona y dando el sentido pésame para los familiares que lo sobreviven. En esta investigación analizaron a dos figuras públicas, una de ellas esposa de una persona muy adinerada y la otra era un profesor de una universidad. Por supuesto que ambas personas tuvieron un impacto en la sociedad, pero en el artículo analizaban el análisis del discurso de todos estos textos obituarios, y al final, claro, presentaron las estadísticas, conclusiones, concluyendo que las personas amigas de la mujer que fue esposa de un hombre adinerado tuvieron más dinero para pagar obituarios más grandes, a color, en mejores posiciones, pero todos los textos se referían era al esposo, como alabando a su esposo que quedaba vivo y su dolor, mientras que los del profesor hacían referencia solamente a su vida como profesor y eran más pequeños, en blanco y negro, etc. Entonces al final del texto los autores cierran con una frase que tiene que ver con todo lo que hablaron, ¿no? Entonces dicen: con el poder del pésame, unos se alaban y otros se sienten fusilánimes por no poder. Entonces, digamos que es una frase que concluye, ¿no? Y sintetiza, aun cuando lo hace de una manera más irónica frente a la situación que está analizando, que lo analizan con mucho rigor científico y académico, pero finalmente nos lo trae a un contexto quizás más coloquial. Y eso nos permite como que reforzar la idea y la conclusión del artículo. Insisto, pueden ser creativos, y esa es la intención de este pequeño video. Recordarles que en la entrada, desarrollo y final del texto ustedes pueden ser creativos siempre y cuando mantengan la coherencia y busquen esas citas, argumentos, estadísticas o metáforas, poemas, fragmentos de entrevistas que le den esa fuerza y coherencia narrativa y que le agreguen un poco de estilo a sus textos. Espero que esta información les haya sido útil y nos vemos en un siguiente episodio de Metodología de la Investigación.